Bastián Menares presenta Andrés y Adolfo Vila. Con ustedes, El Arte de la Renta. Muy bienvenidos a El Arte de la Renta, el podcast inmobiliario donde conversamos con personas exitosas en los bienes raíces para que nos cuenten de qué forma lo lograron y qué están haciendo ahora para lograr y mantener este éxito. Hoy nos acompaña Andrés Vila y Adolfo Vila, más conocidos a través de sus redes sociales como Tips Parcelas. Ellos son dos hermanos que rompen con el mito de nunca hacer negocios con la familia y que demuestran su éxito a través de 6 años desarrollando proyectos de parcelaciones y compartiendo su conocimiento a través de redes sociales. Entre TikTok e Instagram tienen casi 100.000 seguidores y con una reciente cuenta en YouTube, donde ellos además comparten su conocimiento sin ánimo de cobrar, sino que solamente con el fin de ayudar. Así que, Adolfo, Andrés, muy bienvenidos. Muchas gracias, Matías, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar acá. Sí, y por mi lado igual gracias por lo de exitosos, porque uno nunca se considera como decir exitoso. Igual se agradece, pero no se considera que no sé en qué punto uno puede decir soy exitoso. Bueno, para las personas que los ven en sus redes sociales, sí son exitosos, bastante exitosos. Claro. Pero muchos los conocemos a través de sus redes sociales porque ustedes comparten mucha información, muchos tips, como dice su cuenta, Tips Parcelas. Claro. Pero no muchos sabemos a qué se dedican, por qué hacen eso, cómo llegaron a dedicarse a las parcelas. ¿Qué hacen ustedes en realidad? Perfecto. Bueno, voy a contar un poquito nuestra historia de cómo partimos para después responder a qué es lo que hacemos actualmente. Yo soy ingeniero civil químico, ¿ya? Y la verdad es que tenía un trabajo súper convencional, trabajaba en una empresa de ingeniería. Mi hermano Andrés, él es ingeniero civil industrial, también trabajaba en una empresa súper convencional y empezamos a ver la oportunidad de entrar en este negocio de las parcelas. Entonces, siempre fuimos emprendedores, siempre tuvimos como las ganas de emprender, hasta que formamos nuestro propio negocio de invertir en campo, empezar a subdividirlo y ofrecer parcelas a las personas para vender. Entonces la mayoría de la gente nos conoce por los tips que estamos dando hoy en día en redes sociales, pero nosotros también vendemos y desarrollamos proyectos de parcela. Entonces toda la experiencia, todo lo que nosotros enseñamos, viene de nuestra experiencia, cosas que hemos hecho, cosas que hemos vivido, y tratamos de aportarle eso a la gente. Claro, y es lo que nos pasa generalmente hoy en día, donde nos preguntan todo el día por las redes sociales, como el objetivo de hacer Tips Parcelas Chile fue ayudar a la gente, más que venderle un producto. Siempre nos preguntan, oye, ¿ustedes son corredores? ¿Son simplemente dan asesorías para compra de parcelas, ese tipo de cosas? Y nosotros desarrollamos proyectos y nuestra actividad principal es el desarrollo y la posterior venta de parcelas, que eso en el fondo es lo que nos dedicamos, más que a la asesoría. Bueno, ¿De dónde partió este gusto por querer hacer proyectos? Por querer cambiarse de trabajar para alguien a querer independizarse. A ver, la historia, bueno, un poquito larga, pero en general siempre hemos tenido el bichito de hacer algo. Si bien los dos seguimos carreras tradicionales, siempre en las conversas era, oye, hay que formar un negocio, tenemos ganas de armar algo. ¿Ya? Siempre estuvimos ahí en búsqueda y para mí yo diría que hubo un momento clave, que es cuando me leo hace ya muchos años un libro que igual es súper típico, que es El Padre Rico, Padre Pobre, ¿ya? Que es un libro súper un bestseller, ¿ya? Y como que ahí digo, Andrés, oye, entonces leí este libro, está bueno, ¿ya? Y empieza toda una etapa de estar siempre atento. Yo seguí leyendo más libros, atento, hasta que hablé un día con un amigo, yo trabajaba a tiempo completo, y me dice, oye, estoy metido en este rubro de las parcelas, y me cuenta un poquito del negocio. Él venía un poco de salida, ¿ya? Por X motivos personales y otras cosas. Y yo le comento a Andrés y le digo, oye, este negocio igual está bueno, podríamos darle una vuelta, ¿ya? Y de ahí nace y empezamos a salir a buscar campo, ¿ya? A mirar campo con la intención ya de formar un negocio
y ahí es donde empezamos a ver la oportunidad de entregar parcelas a la gente. Veíamos como una falencia un poquito en el mercado de cosas que faltaban, que no se estaba haciendo bien, y ahí en el fondo empezamos como, así un poco nació. Claro. Como un poco complementando lo que dice Adolfo, yo por mi lado, Adolfo es 2 años mayor que yo, entonces ella llevaba 2 años trabajando, ¿cierto? Él trabajaba en una consultora, yo venía recién recibiéndome y como dice él, siempre teníamos este bichito, siempre conversábamos entre nosotros, típico, comida familiar, lo que sea, oye, podríamos armar un negocio, qué bueno. Mi papá siempre ha sido del rubro inmobiliario, le gusta como la inversión inmobiliaria, ¿ya? Entonces nosotros igual siempre como que pensábamos en el tema inmobiliario y todo eso. Yo entrando a trabajar, un día la Adolfo, yo no soy muy buen lector, no es que no me gusta mucho leer libros, como que me aburro, soy más de audiolibros, ese tipo de cosas. Trato de hacerme el hábito, sí. Y mi hermano un día me dice, léete este libro, Padre Rico y Padre Pobre. Yo estaba entrando a trabajar, de hecho, siguiendo como toda la estructura tradicional de estudiar ingeniería, tratar de salir al día, ¿cierto? Entrar a trabajar para después escalar, y me leo ese libro que hoy en día igual puede parecer algo básico. Yo creo que dentro de todo el contenido que hay, ¿cierto? Ya es como lo más básico, como lo primero que uno lee o estudia, pero eso me hizo el clic igual, y ahí el Adolfo llegó como con esta idea, y así nació el negocio, por el fondo. Eso fue como comenzamos en el tema de las parcelas. Con esta idea, yo creo que específicamente la idea llegó por justo esa reunión, y ese contacto que tú tuviste. Sí. Y el bichito de innovación es como algo que tuvimos, o sea, de emprendimiento fue como de algo. Viene siempre de estar como buscando, y de repente aparece esta oportunidad, y la vimos, y le dimos una vuelta, y dijimos, démosle. En ese tiempo no teníamos plata, o sea, teníamos un poco de ahorro, ya pedimos un crédito en el banco para empezar. Ahí ya fue como ya algo como más concreto, y de hecho como que me acuerdo que nos decidimos y dijimos, ya, vamos a hacer esto, ya. Y pudimos pedir un crédito porque dejamos una propiedad en garantía. Entonces le pedimos a nuestro papá, pucha, podemos dejar esa propiedad en garantía, confió en nosotros, ¿ya? La dejamos en garantía. Igual se arrecó. Sí, por supuesto. Y dijimos, paguemos nosotros el crédito. Es que igual el riesgo nosotros lo vimos bien controlado, en el sentido de que nosotros en ningún momento nuestro plan inicial era dejar nuestros trabajos. Siempre con la espalda. En ese tiempo vivíamos con nuestros papás, teníamos una renta, si se puede decir, buena, entonces teníamos las espaldas para decir, ok, si nos va mal, seguimos trabajando y nos sacaba el mundo. Tenemos que pagar. Eso es lo más pega que vamos a tener que hacer. Eso, tenemos que pagar este crédito, que en el fondo lo hacíamos con los sueldos, ¿ya? Que estábamos viviendo apretados, digamos, pero nos daba para pagar. Claro. Y trabajábamos todo el tiempo en horas en tiempo extra. O sea, era fin de semana que había, era ir a ver campos. El fin de semana que había, después ya cuando pudimos concretar algo, era mostrar parcelas, vender las parcelas, era trabajar todo el rato. Entonces ustedes estuvieron buscando la oportunidad, no es como que les llegó la oportunidad. No, sí. O sea, es un poco de ambas cosas, como si más que buscar la oportunidad específica, siempre teníamos la idea, el bichito. Pero fue un momento en que dijimos, ok, vamos a hacer un proyecto, cueste lo que cueste, y vamos a pedir un crédito. Y lo pedimos primero. Antes de tener el campo. Antes de tener el campo, porque lo que pasa es que a la gente de campo en general, sobre todo en ese momento, uno tiene que llegar con el catch. Era como muy... o la gente que vendía los campos, no... Es un poco distinto el tema inmobiliario, un departamento, una casa más urbano, ¿cierto? Donde es muy común una promesa 6 meses, mientras se tramita se hace el trámite, ¿cierto? Con el banco y toda la cosa. Especialmente en ese tiempo se utiliza mucho de aquí está la plata, esta es la oferta, y así te puede salir una buena. ¿Y eso ha cambiado ahora mucho? ¿O sigue guay? Ha cambiado un negocio, sí. Se ha cambiado porque está mucho más normalizado ahora el comprar campos para parcelas, y sobre todo ahora que la verdad es que el mercado está malo. Entonces, la gente que vende los campos está mucho más abierta también de repente a llegar a acuerdos, a meter al banco de por medio, cosas de ese estilo, a firmar promesas, a dar promesas, y está como más abierto. Incluso en esos tiempos, comprar, por ejemplo, un campo, no te aceptaban casi que dejar el barlerista retenido con instrucciones para que te liberen la plata cuando esté listo. Sí. En el fondo era como cats, casi que págame al tiro apenas firmado. Bueno,
Hoy en día también se vea. Eso por más por el Claro. rubro un poco del campo que de repente te puede Pero- pasar como... Síganos contando de ese primer proyecto, porque quedé a la mitad, quedé a la mitad. Es que, bueno, en esa primera parte yo creo que lo primero que hicimos fue, por un lado, tramitar el crédito, ¿cierto? Y por otra parte, en nuestro tiempo libre, fin de semana principalmente, viajar a los alrededores. En ese tiempo trabajamos en Concepción. Viajar a los alrededores a buscar un campo que cumpliera para el proyecto. Y tipo, hartas vueltas, o sea, recorrimos igual, somos, bueno, y empezar a tirar Excel, ir a ver otras parcelas, así súper, ya, el precio que se vende acá es tanto, el precio que se vende acá es tanto, un listado por campo, el precio por hectárea, el precio por parcela, todo eso somos súper como cuadrados y estructurados. Bueno, nosotros somos ingenieros, entonces la Claro. planilla Excel tiene Todo se va en con Sí, se hizo a números. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las que nos llevamos bien y trabajamos bien, porque todo al final se termina llevando un poco a números y se discute ahí, pues no. Entonces aquí lo discutimos siempre de la forma más racional que sentimental, por decirlo así. Tratamos, porque es difícil, es difícil muchas veces no mezclar las cosas, pero sí. Y hasta que apareció un campito chiquitito cerca de Concepción que cumplía con todos los requisitos, o sea, incluso íbamos a comprar uno y nos quedamos tan asegurados que quisimos hacer el pozo antes de comprar el campo. Y a nuestro costo tratamos de hacer un pozo en el campo y no pudimos. Y no pudimos. Y por eso no compramos. Y perdimos la plata de tratar de hacer el pozo. Porque dijimos, oye, si nosotros no podemos hacer un pozo, después le vamos a vender a la gente y va a tener el mismo problema. Entonces, Claro. a ese nivel, cosa que yo creo que eso no lo hace prácticamente nadie. Y después, cuando compramos el campo, hicimos lo mismo. Hicimos lo mismo, porque en ese tiempo nosotros no sabíamos, o sea, nosotros tampoco somos de campo, no tenemos tanta idea de eso, hasta que hicimos un pozo, vimos que salió agua, sabíamos cuánto nos costaba, y ahí recién compramos el campo. Y todo eso lo pagamos a nuestro costo. Con el Sí. crédito que tenía ahí en... Con la plata que teníamos del crédito que pagábamos mes a mes. Con nuestro sueldo. Y todo esto haciendo el tiempo libre también, o sea, Sí, y teníamos dos penas que igual eran súper demandantes. súper demandantes, súper sí, de harto tiempo libre, igual nos exigía, yo viajaba harto, yo tenía que viajar a las plantas, muchas veces tenía que ir los fines de semana también en paradas de plantas y ese tipo de cosas, entonces igual era desafiante. Se lo imagino. Y de esas dificultades, ¿ustedes creen que les ayudaron a mejorar o les perjudicaron a lograr lo que han logrado ahora? O sea, es que en ese tiempo, Es que yo creo que igual cualquier negocio está sujeto a eso. Eso es como una conclusión un poco que si tú quieres hacer algo y quieres hacerlo bien, siempre vas a tener esas complejidades, por decirlo así. Es un poco lo que yo creo, como que, claro, pero esa dificultad, es que lo que pasa es que al principio trabajábamos y después compramos el campo y hasta que ejecutamos, hasta que ya realmente nos dimos abasto, que fue cuando ya renunciamos y pasamos 100%. Pero Claro. el estar como part-time trabajando nos obligó a ser súper eficientes en lo que hacíamos. Porque el tiempo que teníamos para trabajar en las parcelas era realmente el tiempo después de las 7 de la tarde. Yo salía de trabajar 7:30, 8. Y después seguíamos conversando, hablando de las parcelas, oye, esto me llamó, respondiendo, etcétera, todo lo que implica llevar cualquier negocio. Entonces nos acostumbramos siempre a que no había más tiempo, A la eficiencia. a ser súper eficiente. Entonces ahí es como un ejemplo de repente de lo que uno ve, que las restricciones a veces también son oportunidades para hacer las cosas bien en ese sentido. Y de hecho me acuerdo cuando hicimos el primer proyecto no sabíamos, ahora como que para nosotros es natural, ya uno sabe los pasos que hay y todo, pero tú decías, oye, ya tengo el campo y después como lo vendo. Y ya Pasaba mucho que es como cualquier cosa, pero nosotros entramos en un nuevo negocio donde uno parte de cero, ¿cierto? Aprendiendo las cosas. Y es lo mismo que uno para aprender algo tienes que hacerlo, ejecutarlo. Tú te puedes juntar con 20, eso hablábamos, conversábamos el otro día, te puedes juntar con 100 parceleros, ir a ver 100 campos, conocer muchas parcelas, conocer los pormenores, pero hasta que tú no te presentas con el problema in situ, como ejecutar el proyecto, no vas a saber bien la solución y lo que implica solucionar esos problemas. Entonces, nunca va a ser el momento perfecto. También, Sí. también. Sí. Entonces, eso fue como el comienzo, por decirlo así, como comenzamos nosotros, hasta que yo creo que llegamos a un punto igual donde dijimos, bueno, nos fue bien,
por lo mismo que planificamos tan bien todo, ¿cierto? Teníamos todo tan calculado, todo como tan bien estudiado que nos fue bien y llegamos a un punto donde dijimos, primero renuncié yo a mi trabajo ya para dedicarme a tiempo completo a esto y posteriormente mi hermano. Claro. Eso fue un poquito más adelante. Eso fue un poquito más adelante, pero todavía me acuerdo cuando, porque siempre conversábamos y decíamos, oye, hay que armar un negocio, todo se podrá. Ya. Y cuando vendimos la primera parcela que estaba trabajando, y de repente me suena el teléfono y, y me dicen, oye, llamó la persona que fue, no sé, a mirar el domingo, había sido el primer fin de semana que salíamos a vender. Y en ese tiempo se vendía mucho más por teléfono. O sea, como que te llamaba, que ponías un aviso. Uno dice hace 6 años no fue hace nada, pero ha cambiado muchísimo desde ese momento. Antes de la pandemia, que es un gran cambio. Ahora es difícil tú tirar un aviso y alguien te llama por teléfono, estoy preguntando. Es todo marketing digital, todo te escriben, todo Dejas tus datos para que te dejan los datos, tienen como actes, etc. Sí. Y dicen, oye, se vendió una parcela. Y nosotros dijimos, se pasó. ¿Cómo se sintió ese primer momento? Yo me acuerdo perfecto, estaba ahí y estaba trabajando y yo decía, oye, no sé, no me acuerdo cuánta plata habremos ganado por vender esa parcela. Ya. Pero ponte tú que era, comparación con mi sueldo, ¿ya? Y la cantidad de horas que yo le dedicaba a mi sueldo, era un negocio mucho más rentable en el fondo, vender parcelas. En el fondo era como, oye, es verdad como un poco lo que leí o lo que he visto que uno puede hacer plata, porque hasta que uno no lo hace, como que es como todo ficticio, ¿no? Pues todo de libro, es todo estudiado. Es lo que te cuentan. Es lo que te cuentan, claro. Y fue como, bueno, como que ahí desde ese momento yo creo que ya, como que nos cambió el switch. Como ya decir, oye, esta cuestión va en serio, como que ya... Y bueno, igual fue un tema que nos fue bien en ese primer proyecto. O sea, pues desde que nosotros teníamos un poco la incertidumbre de, oye, ¿cómo lo vamos a vender? Contratamos un corredor, lo vendemos nosotros, lo publicamos en los portales, en el diario, gente nos decía publiquen en la radio. Y la primera vez que lo lanzamos, nos fue bien. Harta gente, harto cliente, harta visita. Y ahí fue como, ya, puta, bien, ¿cachai? Lo hicimos bien y podemos seguir como como que uno se siente como lo logramos, lo logramos ejecutar. Es el fruto del esfuerzo. Exacto. Y fuimos pasando las etapas súper bien, no tuvimos problemas con la luz, el tema de los pozos anduvo súper bien, anduvo todo bien, las personas estaban felices con la compra de la parcela. Sí, y el campo estaba bien escogido, porque era un buen campo, era un lugar bonito para la zona, que es la octava región, donde hay muchos campos forestales. Si tú lo comparas con el sur de Chile, pucha, mucho más lindo el sur. Pero a pesar de eso, era bonito, era un buen lugar. Es un buen lugar. Sí. Esta pregunta yo la quería hacer hace mucho. ¿Cuál es el error número 1 que cometen las personas cuando se meten en una parcela? Cuando compran una parcela o están viendo una parcela. Mira, es que hay hartos errores, obviamente, que nosotros conocemos como el detalle del negocio, hay hartos errores que puede cometer una persona, pero yo diría que los principales errores que existen son los temas de agua y luz. O sea, no comprar una parcela sin tener bien claro lo que significa instalar el agua y la luz, que son como los servicios básicos de todas las parcelas, ¿cierto? Te puede llevar a cometer un error y a comprar como una parcela que no es lo que tú crees que estás comprando. ¿Me explico? Porque te pueden ofrecer una parcela hoy en día donde te dicen la famosa factibilidad de agua, factibilidad de luz, y tú te dejas llevar un poco por esos conceptos, ¿cierto? Te lo pueden explicar que en la teoría es así, pero en la práctica es mucho más difícil ejecutarlo. Y ahí puede estar el principal error de comprar una parcela donde quizás a futuro es muy difícil llevar el agua y la luz a tu parcela y te quedas con algo que no es lo que tú pensabas. Que te sale muy caro también. Entonces, yo creo que sí o sí, agua y luz, existe mucha desinformación en cómo se venden las parcelas, en el curso que se le dan a las personas, sobre todo respecto a agua y luz. Te dicen, oye, si el poste de luz está ahí, te puedes conectar, o haces tu pozo y se acaba. Y pero una persona, a nosotros aprender esas cosas, nos tomó más de un proyecto en el cuerpo. Y todas las zonas son distintas, en todos los lugares son distintos, incluso las compañías de luz trabajan distintos, tienen distintas modalidades, distintos criterios, distintos permisos que piden. Entonces,
ese yo igual creo, coincido que es el principal tema, el agua y la luz, no saber bien lo que implica y no cuantificarlo bien dentro de la ecuación y guiarse mucho por el precio. Porque te guías por lo más barato y muchas veces lo barato termina después saliendo caro a la larga. No digo que siempre sea así, pero sobre todo uno se entusiasma por las fotos, el marketing, hemos visto acá que el marketing, las fotos, aguanta todo. El sur es muy bonito, para donde tú vayas en el sur, puedes tomar fotos bonitas, campos preciosos por todos lados, Claro. bosque nativo precioso, pero no saber, como dice Adolfo, no saber lo que implica llevar el agua y la luz para allá, ¿cachai? Que es lo complicado. Sí, y ya sé, yo creo que de repente solo mucho por el precio te puede llevar también a cometer algún error. Y lo vemos también en nuestro Tips Parcela Chile, por ejemplo, donde no es lo mismo, este otro tema, no es lo mismo hacer un pozo en la 8ª región, que nosotros veníamos con esos precios, con esas profundidades, con esas características de pozo, a hacer un pozo en la 10ª región, que es totalmente distinto. Entonces, la gente de repente puede venir con otra idea de hacer un pozo, oye, es barato, perforar por metro, no sale a tanta profundidad y se encuentra con un escenario totalmente distinto en el sur, que es algo que incluso a nosotros nos pasó, porque veníamos con una idea de la 8ª región, se hacen le llaman mucho las costeras, ¿cierto? Que no tienen tanta profundidad, hablamos de 20 metros, 25, 30, como mucho incluso, a un valor más económico, y en el sur se ocupa harto, lo que se llama pozos profundos, que a 50 metros, 60 metros, fácilmente perforando en acero, mayor pulgada, Sí, más complejo, más caro. ¿Cuánto cuesta hacer un pozo? Es un tema relativo, porque hay gente que te va a decir, cuando nosotros subimos nuestros tips parcelas, de hecho, de repente damos los valores de la 10ª región y la escriben, oye, loco, ustedes venden pozos, parece, porque es carísimo, pero es la realidad de allá, pero es relativo. Pero si un valor estándar, entre 140 y 150 el metro perforado en la 10ª región, donde puede ir desde los 120 hasta los 200, 220 por metro perforado, pero la gente se queda con eso. Fueran 30 metros. más 50. Por general, allá en la 10ª región se perfora desde 30 metros. Entonces, perfectamente una persona podría comprarse una parcela y gastarse un 20% más. Sí, Hemos visto, mira, nosotros hemos visto casos, así que literal, hablado con personas que se han gastado más plata en hacer su pozo, en poner luz, que lo que le costó la parcela. Literal, así literalmente. sí, es que se tiende a confundir porque está el Pocito Noria, que es un pozo que tú puedes hacer un hoyo con casi con una pata y encontrar agua, y un pozo profundo. Entonces, y las diferencias de precios son muy grandes, hay como hartos detalles técnicos. Igual tenemos un video en YouTube donde abordamos todos esos detalles que se los recomiendo a alguien que está buscando una parcela, claro, que vea un video que tenemos de la luz y del agua. Si se ve eso que dura 30 minutos, pues te va a quedar muchísimo más claro al momento de comprar. Pero algo también que nos pasó, porque esto era una conversación que siempre teníamos con el Andrés, oye, estos proyectos, como que hasta nosotros dudábamos de decir, ¿será tan así como decimos nosotros? Porque si voy a hacer un pozo, nosotros sabemos que es caro. Llevar la luz, nosotros sabemos la tramitación que implica, y por otro lado vemos lleno de parcelas que se venden de esta forma. Y cuando abrimos Tips Parcela y empezamos a explicar esto mismo, empezamos a recibir una ola de comentarios de personas que nos decían, oye, a mí me pasó, estoy metido en un problema con la luz, el pozo me está saliendo más caro que la parcela, y muchísimo, o sea, ayuda, oye, ¿qué puedo hacer? Estoy tratando de llevar la luz, llevo 2 años, y cosas de ese estilo. Entonces, ahí como que ratificábamos un poco lo que nosotros sabíamos por nuestra experiencia, pero no habíamos conversado con personas en terreno, pero ahí nos dimos realmente cuenta que este era un fenómeno y algo que pasaba más de manera transversal. Claro, porque ahora hay mucha gente buscando parcelas después de la pandemia, o empezó en la pandemia, que hay mucha gente que se quiere ir fuera de las ciudades, pero hay muy poca información. O sea, pareciera que fuera algo simple, te compras tu parcela, te vas, construyes tu casita y todo está bonito. Pero al final son un montón de detalles que tienes que tener en cuenta. Sí, de todas formas. Igual, ojo que igual, Bastián, para complementar un poquito, nosotros no puede existir el caso que se te da todo y hacer un pozo te sale súper barato y te puede llegar y conectar a la luz. Porque pueden ser ese el caso, sí.
pero tienes que saber bien cuáles son esos casos. ¿Te cachan? Porque pasaba mucho que la gente metía todo lo mismo, como si todo fuese muy fácil, cuando no es así. Claro. Porque tú puedes tener el caso, y puedes tener el caso de éxito, y alguien puede ir y te puede decir, Bastián, yo me compré una parcela, hice un hoyo, saqué agua, y me conecté a 5 metros, y todo impecable. Y me salió barato. Y te puede pasar. Sí. El problema es cuando no tienes esos escenarios, no tienes esa posibilidad, y te sale carísimo hacer eso. Que igual pasa mucho. Eso es como el mensaje que nosotros tratamos de transmitir. No tampoco decir que está mal. De hecho, este es el mensaje que siempre damos, que está mal vender o comprar sin agua y sin luz, mientras tú estés claro en lo que estés comprando y tengas esos riesgos calculados y cuantificados. Sepan realmente lo que explica y por el otro lado el vendedor también te lo haya explicado y te haya ayudado a ti a eso, porque tú no tienes tampoco cómo saber. De lo que sí estamos en contra es cuando se minimiza todo el trámite que hay que hacer y se da una respuesta súper simple como haces tu pozo y sacas agua y te conectas a la luz y no hay problema, y no es así en la realidad. Claro. Eso se ocupa mucho, o sea, más que mucho, se ocupa siempre. O sea, en que si te van a tratar de una parcela sin luz, te van a decir, no, si tu pozo y luz te conectan. Claro. Que es como que lo lógico que te Bueno, sé que esta pregunta ya casi la respondieron, pero ¿qué características debería buscar una persona en una parcela? ¿Cuál es la parcela ideal? Yo diría, bueno, primero que todo, que como que ya lo conversamos un poquito, que es el agua y la luz, ¿cierto? Ya sea que la parcela venga con agua y luz o sin agua y luz, tú tengas claro cuánto te va a costar. Al final todo se traduce como en dinero. ¿Cuánto te va a salir a ti llevar el agua y la luz? ¿Te fijas? Entonces que tú tengas claro cuánto te sale eso y en base a eso tú puedas tener como el cálculo total del valor de tu parcela. Ok, este es el valor del terreno, el valor del agua, el valor de la luz. ¿Y qué significa en tiempo desarrollar todo eso? Y ahí tú puedes como comparar distintas opciones de inversión de parcela. ¿Te fijas? Porque de repente hay gente que dice, no sé, pues ya, por 15 millones me compro una parcela sin agua, sin luz, barata, que se ve bonita, y le instalo, te invento, 5 millones un pozo y 2 millones la luz, y por 22 millones saco una parcela con agua y luz en vez de comprar a 30 con agua y luz. Te invento un caso. Pero él quizás no sabe todo el tiempo y todo lo que le implica también tramitar el agua y la luz, que es otra cosa que eso implica hartas cosas. ¿Te fijas? ¿Cuáles son los aspectos legales más importantes en una parcela? Sorry, pero para complementar lo que dice Andrés, que yo creo que es la primera pieza clave, o sea, tener bien claro el tema del agua y la luz. Y lo segundo, que yo creo que igual es importante, el precio de una parcela es súper importante que la ubicación. Sí. Y es como, de hecho, es el factor más importante. Si tú buscas una parcela que está a 10 minutos de Puerto Vara, esa parcela puede costar 180, 200 millones. Y si tú te alejas, esa misma parcela, puesta 20 minutos más lejos, 30 minutos más lejos, vale 30. ¿Te fijas? Entonces, la región de los lagos es bonita de por sí. Hay muchísimos lugares muy lindos, o cualquier lado, esto aplica para cualquier lado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver la necesidad real que tú tienes de estar cerca de algún lugar, de algún cancho. Por ejemplo, si es que tú no eres una persona que va a tener que ir todos los días a trabajar a una ciudad, te puedes dar el lujo de alejarte un poco más, pagar un precio más bajo y tener una parcela igual de linda. No sé si me explico. Entonces, la ubicación también es el factor que al final más influye en el precio de una parcela. También hay parcelas que están cerca de ganchos que siempre van a valer, como cerca de los lagos, con pistas que tienen muy lindas, como esas características como de por sí. Pero lo primero, para hacer un resumen, es tener claridad en el tema de agua y luz, saber bien que estoy pagando un precio por ubicación también, ¿ya? Tener claro mi necesidad de estar cerca de ciertos lugares. Y tercero, que me guste la parcela, que sea un lugar bonito, porque así como a ti te gusta, a las demás personas le va a gustar y te tiene que gustar, pues sí, también tiene que ser algo bonito. Hemos visto de repente una locura, así, unas cuestiones feas, pero gusta no hay nada escrito. También, sí. De repente a alguien le puede gustar, ¿no? Sí. Parcelaciones de hartos lotes o parcelaciones de pocos lotes. Bueno, eso es lo que igual nosotros siempre conversamos en nuestras redes sociales, pocos lotes. Por distintos motivos, nosotros siempre igual recomendamos comprar en parceleos que sean más chiquititos que parceleos muy grandes o muy numerosos.
Claro, sobre todo si es que no te dan AWIPS, porque mientras mayor sea la cantidad, el número de parcelas, más difícil es coordinar. No es lo mismo coordinar en un edificio, no sé, que tiene 8 departamentos que uno que tiene 300. Entonces, si es que son más parcelas, te va a costar más coordinar todos los servicios y en ese sentido va a ser más difícil. Siempre es mejor menos parcelas, eso está claro, pero sobre todo si es que no estás comprando con abuelo, yo recomendaría Con mayor razón. Mira, en cualquier caso, nosotros recomendamos pocas parcelas. Claro. ¿Ya? Uno, por temas como estéticos, como de la vida de campo, donde nosotros creemos que con pocas parcelas se puede mantener eso. Y en segundo lugar, por temas de coordinación, especialmente si estás comprando sin agua y luz, es mucho más simple si son menos vecinos que si tienes 300, 400 parcelas, o incluso 100, un poco más de 100 parcelas. Es complicado coordinarlo a todos. Los servicios comunes que haya que pagar, por ejemplo, si hay gastos comunes y todo eso es cada vez más complejo mientras hay más parcelas. Sí, yo lo pensaba al revés porque creía ya, si hay más gente y hay un gasto, se divide entre más. Es que por lo general es proporcional ese gasto. Por ejemplo, si estás poniendo luz, los valores son bien estándar por parcela. Si tú agregas más parcelas, necesitas más postes, necesitas más voltaje, más transformador, más todo, al fondo, y te tiende a ser bien proporcional lo que se gastan con respecto al número de parcelas. Lo mismo con los caminos, si necesitan más caminos, necesitan más mantención los caminos, necesitan porque tienen más uso, son más largos, ¿te fijas? Entonces, tiende a ser proporcional tanto en un loteo pequeñito como en un mega loteo. No sé si me explico un poco. Claro. Efectivamente hay factores como, por ejemplo, ciertas mantenciones, cosas así, que se pueden prorratear y que puede salir más barato, pero nosotros no creemos que eso justifique o sea como una razón de peso para creer que el proyecto más grande sea mejor. Claro, y quizás en los costos chicos de mantención puede ser, pero lo principal que es como el agua y la luz, Claro, tiende a ser proporcional claro. al número de parcelas. Me llamó la atención que hablaron de que había que tener mucho ojo con los aspectos legales. Que en cuanto se demora el trámite, que la persona tiene que tener ojo con eso. ¿Qué aspectos legales son los más importantes que alguien tiene que tener presente? Bueno, es que lo que pasa es que, a ver, Como que igual se puede separar en dos fases, porque una es como desde el lado de vista del desarrollador, que es como nosotros cuando hacemos un proyecto, y por otro lado el comprador, que es la persona que está buscando una parcela. ¿Te fijas? Mira. pero como un poco la discusión, ya, que está como en general, es con el rol. Lo que pasa es que tú para tener muy rápido, pero tú tienes un campo que es un pedazo de tierra, lo quieres subdividir y eso va al SAC, Servicio Agrícola Ganadero, se subdividen los terrenos, se les asigna un rol y se pueden vender. Se vendían o se venden muchos loteos que no tienen esa subdivisión aprobada por el SAC. Entonces se llama como venta en blanco o venta en verde. Se conoce como que todavía no tiene el rol. Lo mismo que hacen las inmobiliarias cuando venden un departamento. ¿Y eso es seguro? Que ni siquiera. Ahí está el tema. Lo que pasa es que hoy en día es muy incierto lo que puede pasar en el SAC, ¿ya? Porque está muy sensible en general el tema y ya tú no puedes dar por sentado que un proyecto lo van a aprobar o no. Sobre todo bajo ciertas circunstancias, si es que el loteo es muy grande, si es que el loteo considera cortar bosque nativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el riesgo de que el SAC no apruebe un proyecto hoy en día es muy alto. Y hay muchas inmobiliarias que en el fondo se ponen a vender sin tener este SAC aprobado y se termina transformando esto un poco en una bicicleta que después nadie te garantiza que eso realmente va a ser así. Y ahora están reventando muchos casos de proyectos que se vendieron sin tener el SAC aprobado. La gente que compraba, por ejemplo, por el otro lado los desarrolladores, el campo no es de ellos, no tenían el SAC aprobado, se llegaron a acuerdos con los dueños de campo, ¿te fijas? Recibieron la plata de mucha gente que firmó solamente promesas por esos lotes y después el SAC no se aprueba y las personas quedan metidas en un tremendo problema porque por un lado esa plata muchas veces ya no está, a nadie tampoco le gusta estar esperando 2, 3 años sin tener idea de qué es lo que está pasando y también nos escriben diariamente mucha gente, nos dice, oye,
Oye, yo pagué mi promesa, pagué mi parcela, todavía no tengo respuesta, no le han aprobado el SAC. Y eso es el peor escenario realmente. Claro. Tú pagues y pierdas toda tu plata. Y que es algo que ¿Qué ha pasado y qué ha pasado y que pasa. Y son los casos que muchas veces aparecen en las noticias y todo el tema. Entonces, como base, pucha, que hoy en día que el SAC esté sí o sí aprobado. Eso Es como nosotros en un momento dijimos ya, paremos un poco de hablar del rol, porque incluso vimos gente que como que te habla de oye, este proyecto es buenísimo porque tiene el rol aprobado. Claro. Y se toman de eso como para decir, este es un proyecto espectacular porque el rol ya está aprobado, está inscrito en el conservador de bienes raíces, así que está todo en orden. Entonces, para nosotros es como un poco, el rol es lo mini, es el Destiny. Como el rol, si no tiene rol, para es como un poco nuestro mensaje, o sea, nuestra filosofía, como si no tiene rol, un poco olvídate, ¿no? Olvídate y vamos a lo importante, que son como los temas de agua, de luz, la factibilidad de esos servicios, la ubicación, los accesos, que son como las cosas los otros riesgos que no es el peor escenario, como dice Lord, porque cuando tú compras en blanco ya derechamente pierdes tu plata. Claro, y también, como nosotros decíamos que hay tanta desinformación dando vueltas, que veíamos que la discusión se centraba en las mismas personas que nos preguntaban, oye, ¿tienen rol? ¿No tienen rol? Salía un proyecto, uno decir, se vende proyecto con rol. Nosotros decimos, oye, eso es lo mínimo. Es como que ellos pusieran un aviso en un auto y te decía, vendo auto con papeles. Es como, oye, si Claro. Me estás haciendo un auto, pero lo bueno que tenga papeles. Eso, que tenga papeles. Quizá hay un mercado de autos sin papeles, pero como que... Claro, es como vámonos a las cosas que importan. Lo mínimo que yo estoy asumiendo, si es que tú me estás vendiendo un terreno, es que me lo puedes vender. Es que me lo puedes vender ¿te fijas? Entonces nosotros decimos, oye, subamos un poquito como la vara de la discusión y vámonos a las cosas más técnicas que realmente importan, que no se están discutiendo. Un poco ese igual es el mensaje que nosotros transmitimos. Claro, y por eso ya como la primera recomendación es como el tema del aspecto legal de la parcela, es como el rol es lo mínimo, o sea, lo mínimo, pero no te fijes solo en eso. O sea, parte de ahí. Eso, parte de ahí. Todo el Es como que ese sea tu primer filtro, empezar a cotizar, por decirlo. ¿Te fijas ahí? Claro. Usted fue un súper buen tip, porque en vez de simplemente ver, uy, se ve bonita, está plana, tiene lo mágico que a mí me gusta, está en el sector que me gusta, sí, pero si no tiene rol, no, por supuesto, es el primer filtro, es el primer filtro. O pero si alguien se quiere pegar y le ofrecen un precio muy barato, riesgo de cada uno, pero tienes que tener claro que esa plata la puedes perder. Por último, si te estás haciendo esa apuesta, por decirlo así, que puede ser válido, que te vendan muy barato y tú quieres hacer una inversión rápida, apenas se apruebe la puedes vender un poco más cara, por lo menos conoce los criterios que el SAC está aprobando en esa zona y si el proyecto que tú estás comprando los cumple. Como que ese es un poco el mensaje, como por último, y conoce los plazos que están dando también, porque ese es otro tema. El SAC hoy en día igual demora mucho, dependiendo de cada SAC de la zona. Hay lugares donde se demora 2 meses, 3 meses, 1 año, lugares 2 años, 3 años, eso es ya algo común. A nosotros nos pasó, o sea, nos pasa, tenemos un campo hace más de 2 años en espera de subdivisión, parado, porque el SAC se demora, o sea, cumplimos con todos los criterios, cumplimos con todo lo que exige y estamos ahí, pues. Y nosotros somos responsables, nos salimos a vender esa cuestión, conocemos gente que está en el mismo lugar, o sea, no en el mismo lugar, pero en situaciones similares, que hoy en día están chutas, oye, vendí tantos lotes, claro, y imagínate, ¿cómo nos estarían alegando las personas ahora si les prometimos vender una parcela y llevamos más de 2 años y medio y todavía no podemos vendérsela? O sea, la demanda no se la sacan. O sea, es que también las cláusulas, porque yo he leído también los contratos que se firman, las promesas, y la inmobiliaria también se respalda bien porque saben que eso es un riesgo, entonces queda establecido también que esto queda a criterio del SAC y entonces tampoco es tan simple. Y ya cuando ya la cuestión revienta, es porque ya realmente es todo. Cuando los casos como que revientan es porque la plata que recibieron de repente la invierten en el mismo proyecto, que es algo, entre comillas, lógico, porque tú empiezas a recibir la plata y comienzas a desarrollar, tú pensando de que todo va a salir bien en ese. Y ojo que de repente hay que aclararlo, no hay malas intenciones detrás. Nosotros no queremos decir como que la inmobiliaria en verdad dicen, oye, me quiero quedar con la plata y si no sale me da lo mismo. Todos lo pueden hacer de buena fe
Y puede ser un muy buen negocio si tú dices, ¿sabes que yo vendo en blanco? Tal como se vende un departamento en blanco. ¿Te fijas? Y todos pueden tener buena fe y el desarrollador toma la plata de las promesas y dice para poder entregarte tu parcela, por ejemplo, esa misma plata la toman y hacen camino, hacen portones, comienzan a contratan empresas de servicio. Claro. Y ahí por lo general es cuando revierten los casos, porque si no se lo va a poner el SAC, la inmobiliaria tampoco tiene la caja para decirte a ti, aquí está la plata de tu parcela, porque yo ya la invertí en el mismo proyecto, pero al mismo tiempo no te puede pasar la parcela. Y ahí, esos son los peores escenarios, diría yo, como que han pasado. Claro. Sí, y es súper importante lo que dice Andrea, o sea, no hay, yo creo que no hay una, salvo en casos puntuales, pero no hay una mala fe en el otro lado. Si en el fondo tú estás confiando que tu proyecto te lo van a aprobar, pero hoy en día no se sabe, ¿ya? Y también hemos visto unos bicicleteos, por ejemplo, que en el fondo se promesa un campo, que se vende por parcela, tomo toda esa plata y hay gente que lo hace que es súper responsable, o sea, guarda la plata, en caso que no me lo apruebe, yo la devuelvo, te fijas y es mucho más conservadora, pero tú no sabes quién está del otro lado. Y puedes pillarte del otro lado, que lo hemos visto y en bata una vez, que en el fondo toman esa plata de las promesas, ¿ya? Y van a otro campo y promesan otro campo y ya hacen la misma y se termina formando una bicicleta. Y yo creo que hay hartas bicicletas de esas dando vuelta y pucha, y en algún momento eso no haría. Te fijas, de repente se corta esa cadena Pero ojo que también hay que aclarar que esto no es un tema de mala fe porque efectivamente los criterios del SAC cambiaron. O sea, es totalmente distinto subdividir hace un par de años que subdividir ahora. claro. Entonces tú bajo los escenarios antiguos es totalmente cierto que quizás hacer eso en riesgo era mucho menor, Funcionaba súper bien. que hacerlo hoy en día, ¿te fijas? Entonces gente que quizás lo hizo de buena forma, le funcionó, y llegó un momento donde tenía quizás un poco esta bicicleta o el sistema le funcionaba, hasta que le dejó de funcionar Y cambió. y tampoco, entonces tú tampoco le puedes atribuir la culpa. Por eso es complejo el tema. Y ellos también, o tú también te puedes defender en el sentido de decir, no era mi intención, si yo antes no sé, o sea, como que se hacía, funcionaba, y ahora ya no funciona. ¿Te fijas? Entonces, Es complejo. es complejo. Por eso no es tan simple tampoco como decir, oye, yo me mando al inmobiliario y todo el tema, porque si bien hay un tema de responsabilidad detrás, lo que decía Adolfo, que tú puedes ser más conservador y resguardarte o siempre tener las espaldas por último para poder responder a tus clientes. A alguien que quizás no era tan responsable nomás y seguía avanzando seguía con la máquina funcionando. Pero en resumen, un rol. Para evitarte todo eso que hemos hablado, es como lo mínimo. Es como, mira, lo mínimo rol y después infórmate por Tips Barcena Chile de los detalles de para hacer una buena inversión. Si alguien quiere que no tenga presentado un rol, que vea el video de la luz y el video del agua que tenemos en YouTube. Bueno, yo ya me vi todos sus videos en el canal. Y son muy detallados. O sea, me gusta que van directo al grano. No es como este video de que, bueno, acá tenemos algo para venderte y ahora te vamos a hablar recién de lo que podría hacer, que te ayude. Me gusta eso, que van directo al grano, directo a lo que Es lo que tratarán sirve. que sea información como técnica, objetiva y basada como en la experiencia y en la realidad. Pasa mucho igual que a veces los vendedores, ¿ya? Son personas que igual están en Santiago, están en otro lado y no conocen realmente cómo es el terreno, cómo es el sur. Estas mismas cosas que hablamos de la luz y el agua, muchas veces ni siquiera se saben. Es como si a nosotros nos costó y lo vivimos para poder aprender todo esto. No es que alguien te lo pueda explicar de manera tan rápida y tan simple que lo puedas googlear y saber. No, viene de la experiencia. Claro, siempre igual hemos pensado eso nosotros mismos, que lo aprendimos ya con varios proyectos en el cuerpo. Pensamos como alguien una persona que es corredor, que puede ser un muy buen corredor, quizás tampoco conoce realmente lo que implica la factibilidad de agua y luz en ciertos casos, ¿te fijas? Entonces, él quizás te lo puede incluso vender de buena fe, o él pensando que es totalmente distinto a lo que él realmente cree. ¿Te fijas? Claro. Entonces, eso es algo, y son cosas que pasan, ¿no? Y hemos visto que pasa, hay corredores que tampoco tienen la expertise o la experiencia de haber realizado como esos trámites, los pozos y todas esas cosas, entonces tampoco te lo pueden explicar tan bien. Y con todos estos problemas, estas variables que han surgido, ¿ven alguna tendencia que podría ser
cambiar la dinámica de las parcelas ahora, de aquí al futuro? Totalmente. O sea, nosotros como conversamos un poquito antes, Hemos conversado harto, bueno, es un tema que como que nos gusta harto ponernos como en el escenario futuro y tratar de anticiparnos y saber qué es lo que va a pasar. O sea, nosotros estamos seguros que la industria de las parcelas se va a modificar completamente. Aquí vamos a tener sí o sí un cambio de regulación en el mediano corto plazo que va a mover un poco todo el mercado. No se sabe todavía cuál va a ser la figura final que va a tener el tema de las parcelas, pero más o menos está claro que las restricciones para poder aprobar un proyecto, desarrollar un proyecto, van a ser mayores. Sí o sí, Ese es como el pilar. ese es el pilar. Como el pilar de toda la regulación que se viene es que, ok, va a ser más restricciones para subdividir en el fondo o para desarrollar un proyecto. como independiente de lo que te piden. Eso está como un poco claro y hay un consenso, diría yo, incluso como de todas las partes. Sí. Ok, eso va. ¿Cómo se va a ejecutar eso? Es un poco lo que hoy en día está en discusión. Claro. Que, por ejemplo, ya igual hay un consenso que se va a mantener la media hectárea, la media hectárea como superficie mínima, ¿ya? Hay un consenso en que se va a obligar a entregar luz y agua a todas las parcelas. Yo creo que eso igual está más o menos... Sí, pero ojo que todo es discutible. O sea, este proyecto que está en el Congreso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con esta persona que no quiere luz y agua y quiere vivir algo más sustentable, por ejemplo? Tanto esas discusiones, el sistema no es simple. por ejemplo, quizás pueden haber proyectos que ofrezcan esa alternativa y tú lo ofrezcas, pero de forma sustentable. Claro, pero va a estar todo mucho más regulado. Entonces, por ejemplo, ejecutar un proyecto va a ser más caro, los plazos de tramitación van a ser más altos, debería ser como un híbrido entre ejecutar una urbanización urbana, que en el fondo que te piden veredas, agua, luz, y una serie, un estándar súper estricto, algo que existe hoy en día que está 100% desregulado, la verdad. Entonces va a haber un intermedio, pero eso va a limitar de alguna forma la oferta, porque hoy en día hay mucha oferta de parcela, las barreras de entrada para poder desarrollar un proyecto de parcela son muy bajas, ¿ya? O sea, cualquier persona prácticamente puede comprar un campo y tratar de ejecutar un proyecto de parcela sin tener como tanto la expertise O saber lo que conlleva. saber lo que conlleva. Muchos dueños de campo que dicen, oye, yo lo voy a parcelar, ¿no? Y lo subdividen. Y después termina pasando que son loteos que quedan medio en el abandono, no terminan las obras, venden un par de parcelas y queda botado. O loteos que se venden como muy baratos. Nosotros creemos, esta es nuestra como posición, que todo eso un poco va a desaparecer, ¿ya? Porque hoy en día no puede llegar cualquier persona y decir, oye, voy a hacer una casa, voy a hacer un edificio. Porque las barreras de entrada son más altas, tienes que tener expertise, tienes que tener Experiencia, regulación, te tienen que aprobar los proyectos y todo el tema. no solo el SAC, lo van a hacer el SAC, probablemente la DOM, el MIMBU. Entonces, va a ser un proceso más complejo y van a quedar realmente como las personas que se dediquen a eso. Y que desarrolle, y que realmente como que... A los profesionales. Claro, bueno, sí que esa fuerza se limpia un poco, pues creemos, se limpia un poco. Estuvimos un poco en un boom de las parcelas, donde era muy rentable desarrollar. Entonces, eso hace que mucha gente entre al negocio sin realmente estar involucrado, pero en cualquier rubro, si es que tú no lo haces bien, mueres. Entonces, como estábamos un poco en una burbuja, como en un boom de las parcelas, da pie para que te fuera bien igual. No sé, pues como en Estados Unidos en el 2008 cuando reventó la burbuja inmobiliaria, cualquier persona puede ser dueño de Tenía un crédito. cualquier persona tenía un crédito y cualquier persona podía ganar plata comprando casas, pero eso de repente esas como cambios o esos reventones limpian un poco todo eso y después ¿quién sigue? Siguen los que realmente, por ejemplo en Estados Unidos, ok, estaban dedicados a eso, los que realmente se dedican a comprar barato, vender caro, comprar, no, están dedicados pues, porque requiere cierta expertise y no cualquiera puede hacerlo. Nosotros, bueno, aquí vamos un poco con todo esto, es que la tendencia va, yo creo, a limitar la oferta en ese sentido por el tema regulatorio. Y por el otro lado, porque al final el precio de la parcela te lo determina la oferta y la demanda. Entonces, por el lado de la oferta, nosotros vemos una limitación regulatoria que nadie sabe todavía cómo va a ser, pero de que van a haber más restricciones que las de hoy en día, sin ningún lugar. Y después está al lado de la demanda. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿La gente va a querer seguir teniendo parcelas o no?
lo que nosotros creemos, y como estamos todo el día hablando con gente, sobre todo gente de Santiago, que la tendencia va a querer tener tu espacio, a querer tener tu parcela, a querer... Y los precios de las casas en general en las ciudades están carísimos. O sea, hoy en día tener un patio es un lujo. Entonces, por la misma plata que alguien se compra un departamento, no sé, de 60, 50 metros cuadrados en Santiago, te puedes comprar una parcela con casa, con patio, etcétera. Y en general nos ha llamado la atención porque la gente que nos ha contactado, que nos ha comprado últimamente, es mucha gente joven. Es que, como dice Adolfo, la tendencia global, nosotros creemos que, bueno, por un lado, por el tema del COVID y un poco forzar el teletrabajo, eso generó igual que la demanda subiera exponencialmente, pero vemos que igual a largo plazo esa demanda se va a mantener y ya se va a ir subiendo, porque cada vez igual es más fácil. O sea, creemos que las herramientas de aquí a futuro para hacer teletrabajo va a ser cada vez incluso más asequible, va a ser más común, por decirlo así. Y en tema de la conectividad igual, bueno, fuera de cámara estábamos hablando de eso, que me llamó mucho la atención lo fácil que es moverse, porque yo creí que uno tenía que buscar el pasaje en avión un mes antes, un mes y medio para que le saliera barato, pero ustedes se mueven regularmente Sí. y es fácil. Sí. Bueno, sobre todo si tienes flexibilidad como en los horarios, no sé, de repente viajar en ciertos horarios. Nosotros compramos pasajes con 2 días. Este a Santiago tú lo compraste. Lo compré fin de semana. De hecho, yo dejé ahora, vengo por el día. Y eso que yo estoy en Concepción, y que la conectividad es mucho peor que en Santiago. Y todo eso con los años va a ir mejorando. Yo no tengo ninguna web, que aquí me voy un poco la volada, pero para allá, que, o sea, hace, no sé, 10, 15 años más, recién estaban apareciendo los smartphones. Imagínate, tú me dices, oye, si no fuese tanto, imagínate 10, 15 años más para adelante. Yo no tengo ninguna duda que te vas a poner unos lentes y va a ser como estar conversando acá, estar en una reunión. Entonces, después a futuro, el teletrabajo va a ser mucho más asequible, más real, como por los avances tecnológicos. Con los avances tecnológicos no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10, 15 años más. No sabemos tampoco en términos de conectividad. O sea, no sé, voy a poner a divagar un poco, pero para allá se lleva la cosa. O sea, los autos se pueden manejar solos, tú te bajas en el aeropuerto, no necesitas ni siquiera tener un auto, llegas allá, después te ponen unos lentes y es como que estás en la reunión. Bueno, yo podría divagar harto, me gusta harto ese tema, el tema futurista, pero ya van a ver que esto no es tanto, quizás esto queda grabado y se van a reír ahora. Pero por ejemplo, no sé, los Tesla Bot, esas cosas, tú podrías tener un Tesla Bot en tu parcela, te hacen la comida, te cultiva el jardín y casi que vivir solo y decirle, oye, preocúpate tú de tener una vaca, de tener mi comida y no tengo ningún gasto. O sea, cosas de ese estilo, creemos que la tendencia va más hacia allá. Igual es muy curioso porque se mezcla la necesidad del desarrollo con tratar de vivir de forma sustentable, de mantener el entorno. O sea, es como que te quieres ir a vivir afuera, pero sin perder lo que tienes en la ciudad. Claro, o sea, y bueno, y lo hemos visto con el internet, con todas esas cosas que hoy día están resueltas. Nosotros mismos, cuando comenzamos a desarrollar en el sur, en el fondo, en la 10ª región, compramos un campo en el cual hicimos la casa y la verdad es que las comodidades que tenemos allá, y yo creo que un poco viviendo lo de la experiencia, nos dimos cuenta lo que nosotros estamos comentando ahora, que en el sentido de que, oye, si yo me quiero comprar un departamento acá en Providencia, en Las Condes, si siquiera tener patio, con esa plata, yo pienso, podría comprarme una parcela y hacerme una casa y vivir una calidad de vida, o sea, que es totalmente distinto a lo que podría vivir acá. Entonces yo creo que mucha gente, como decía Adolfo, especialmente gente joven, que es como gente que tiene plata para el pie, ¿cierto? Y se endeuda para prácticamente toda la vida para comprar su departamento, hoy en día está diciendo, pucha, quizás la alternativa de tener una parcela y tener mucho más espacio y vivir una mejor calidad de vida no hay por dónde. Y con la comodidad, como dice, y no está tan lejos. Y con la conectividad, la tecnología, ya hoy en día con Starlink puedes estar donde quieras con buen internet sin ningún problema y claro, y un poco para como cerrar el hilo, hablamos por un lado de la oferta y nosotros creemos que la oferta se va a restringir por los temas regulatorios y por otro lado está la demanda. Nosotros no vemos
algo que haga que esta demanda baje. O sea, Claro. y también está la situación puntual de Chile, cómo está la delincuencia en Santiago, la gente, la calidad de vida en Santiago. Entonces vemos a que la gente joven está con ganas de salir. Entonces seguramente los precios van a subir. Es como, en resumen, en los precios queremos todo esto para terminar diciendo que los precios van a subir. Nosotros creemos que los precios van a subir y nosotros igual predicamos y practicamos como una de nuestras estrategias de inversión también es mantener parcelas, te fijas que ya estén subdivididas, etcétera, con la esperanza de que a futuro también suban de precio. Es también nuestra estrategia como de inversión. Claro. ¿Qué le dirían a una persona que está buscando el consejo de oro para comprarse la parcela? Eso es. ¿Cuál es el consejo de oro? Que vea lo que en YouTube. Bueno, además Que nos sigan en redes sociales. Vea, claro. Que nos sigan en redes sociales, que vean YouTube y que nos compren a nosotros. Definitivamente. Siempre vamos. Pero eso es algo que nos preguntan harto. Pero es como todas las cosas. Es como todas las cosas. No es llegar y decir, mira, compra esto. Porque siempre es un poco la pregunta igual que nos hacen harto, especialmente la gente como que invierte y que sabe más de inversión y como que le gusta el mundo inmobiliario. Te pregunta, dame el tic de oro, ok, pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta como el detalle para tener una buena parcela? Exacto. Y ahí vienen un poco los típicos, como que por un lado, obviamente, está el depende de cuánto quieres invertir, cuánto quieres ganar, tu nivel de riesgo, que es como lo típico, ¿cierto? Que te hablan de cualquier inversión, cuando compras un departamento, inviertes en lo que sea, te van a preguntar ese tipo de cosas. Y por otro lado, están como los mensajes que nosotros siempre transmitimos en términos de la parcela en sí, que es como bien claro los temas de agua y luz, que sean poquitas parcelas, que sea una buena ubicación, que sea un desarrollador confiable o al menos alguien que tú confíes en él o algo, ya sea tenga experiencia, lo que sea. Y por último, anda a ver tu parcela. Sabemos que pasa harto, que nosotros mismos vendemos parcelas. Hay mucha gente que no va a conocer sus parcelas. Y eso lo comentamos delante. La ve por foto. Y la publicidad, la verdad es que aguanta todo. O sea, toda la décima región es preciosa. Te puedes ir hacia la playa, hermoso, te vas a la montaña, súper bonito, entre medio de los campos son muy bonitos. Entonces, no pasa por el atractivo visual de las fotos, los videos, el tour virtual, los lentes 3D que te puedes poner para estar parado en la parcela. Conocerla en terreno, tú ahí conoces tus vecinos, conoces el acceso, conoces el entorno, conoces cómo es el camino para llegar y te puede cambiar totalmente la perspectiva de algo que tú tenías de antes al momento de conocer tu parcela. Y nos ha pasado tanto a nosotros, que estamos buscando campos, que estamos viendo parcelas, que de repente decimos, oye, este campo cumple todo, nos mandan fotos, videos. Vamos a verlo. Y llegamos allá y es, no, ¿sabes qué no? Aquí no vamos a invertir porque, bueno, entre paréntesis, nuestros proyectos nosotros siempre buscamos algo que nosotros nos guste. O sea, tiene que ser algo que, si yo y mi hermano decimos, yo viviría aquí o yo me haría una casita aquí, es como un proyecto que nosotros lo aprobamos. Pero nos pasa harto que si no lo visitas, es muy difícil conocer eso, la zona, los alrededores, los vecinos, el acceso, porque, ok, una cosa es que te muestren el acceso, el portal bonito, otra cosa es qué camino tienes que recorrer, ¿cierto? Los 10 kilómetros anteriores para poder llegar, que son cosas distintas. Entonces esas son como nuestras reglas de oro para elegir una parcela. Esas diría yo que son como nuestras reglas de oro. Y también, complementando un poco, yo digo que es lo mismo que dije antes, pero expresado como en otras palabras, aquí hay dos análisis que uno tiene que hacer. Primero, el análisis lógico, racional, que en el fondo es un poco averiguar las parcelas que se ven alrededor, más o menos el precio, tener clarito el tema de la luz, el agua, los cheques, el camino, la ubicación. Y después va un tema más en la guata, que es difícil de escribir, que en el fondo es cuando tú te paras en el lugar, desde el sonido que tú escuchas, eso, estás cerca de una carretera y tú estás pensando estar en el campo, claro, de repente te paras ahí y estás escuchando camiones y tú decís, no es lo que yo quiero, ¿no te fijas? Y eso es algo que nunca se me había ocurrido. Son cosas de ley que nosotros no... Eso, son cosas que cuesta explicarlo, ¿ya? Porque tú puedes de repente, pasa nosotros con los campos, igual nosotros visitamos parcelas, es como, ok, cumple todos los checks, pero lo vamos a ver y no nos gusta, ¿no? Y si no me gusta a mí, no le gustará al de al lado, entonces que realmente te guste. Nosotros antes además de hacer todo el filtro del Excel,
todos los proyectos que hemos hecho son proyectos de los cuales nos hemos parado ahí y que después nos da pena vender porque siempre decimos, pucha, si no, muy bien, si somos nosotros. Y entonces, como, esto nos pasa, nos pasa literal, que es como, pucha, oye, qué bonito este lugar, qué pena tener que venderlo, ¿cachai? Y es algo que es difícil de describir, que es algo que no, que puede sonar medio romántico, pero que es verdad, que está dado por la experiencia de ver muchísimos campos, muchísimas parcelas, y el marketing aguanta todo. Entonces, ir a ver la cuestión y sentir un poquito el lugar. Eso es un gran consejo. Sí. Un gran consejo. Ya para ir finalizando, nos recomendaron leer Padre Rico y Padre Pobre. ¿Qué otro libro recomendarías? Chuta, a ver, es que es súper. A mí me gusta leer muchísimo, entonces yo creo que el libro que uno lea depende mucho de la persona, de la parada en la que uno esté. Por ejemplo, El Padre Rico, Padre Pobre fue un libro que a nosotros igual nos marcó, pero si me lo leyera ahora, la verdad es que no. Poco y nada nos entregaría. A mí no me entregaría nada. Sí, así me pasa con muchos libros que si me los leo ahora no me entregan nada, ¿ya? Entonces, yo lo que le diría a cualquier persona en el fondo que lea Padre Rico, Padre Pobre, si es que no lo ha leído, sobre todo si tiene un trabajo convencional y tiene ganas de invertir, de ser, por más que sea un libro como básico, pero que tenga ganas de emprender. Y después ya para alguien que está como, que tiene un negocio o algo así, a mí los que me encantan son los de Alex Ovechkin. Para mí Alex Hormozi apareció hace poco en las redes sociales y yo lo vengo siguiendo desde el principio. Yo creo que a mí su contenido me encanta y tiene 2 libros de cómo hacer ofertas y cómo hacer marketing. Para alguien que ya tiene un negocio, que ya está como llevando a cabo algo, yo recomendaría esos 2 libros. Y quizás algunos como a veces que se lean, como leer los clásicos muchas veces. Como bestseller de negocios históricos, porque por algo son libros que han trascendido en el tiempo. Claro. Y por algo es como How to Win Friends and Influence People, Hábito Atómico, libro Think and Grow Rich, de ese estilo. Pues uno puede buscar en Google como típicos libros de negocios, de cosas, y por algo han trascendido en el tiempo. Como que los fundamentos, siempre hablamos de eso, que los fundamentos se van repitiendo. Es impresionante, tú puedes estudiar desde cómo se hacía e-commerce, no sé, por los años 90 hasta ahora, pero el fundamento, lo que está detrás, es el mismo que se va repitiendo. Claro, y bueno, y algo también, sorry, pero es que este es un podcast como inmobiliario y todo, está muy de moda, como cuál es la fórmula para vender, los 5 tips para vender, el marketing. Nosotros tampoco es que seamos así como el ejemplo a seguir en ningún caso, pero somos de la filosofía de tener un buen producto, ¿no? Si tú tienes un buen campo, si tú tienes una buena parcela, si tú te preocupas de entregar un buen servicio a las personas, el proyecto se va a vender y se va a vender más fácil que teniendo la parcela mala y el mejor marketing del mundo. Entonces, al menos esa es nuestra filosofía y lo que tratamos. Pero al final entregan valor y el valor vuelve solo. Y eso es lo que igual te transmiten todo en el fondo, ¿eh? Tú cuando estudias, no sé, pues a Alex Hormozi, a todas las personas a todos los marqueteros que hoy día están de moda, la gente tiende a quedarse con, oye, este es el gancho que voy a ocupar, esta es la técnica, este es lo que yo tengo que hacer, este es el canal de YouTube, esta es la red social. Pero en verdad, todos terminan en enfócate en tu producto. En tu producto y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Y si tú cumples eso, te va a ir bien. Te va a ir bien, ¿te fijas? Pero eso conlleva una serie de cosas. Y ojo que yo quiero recomendar en términos de libro, que a mí, yo soy más lector, por decirlo así, me hago el hábito de leer. No es que me guste, sino que por temas de necesidad, me hago el hábito de leer. De hecho, cuando mi hermano me dice, léete este libro de venta, no sé, el de Jordan Belfort, creo que lo pasó, léetelo, te lo tienes que leer, ya, me hago el hábito de leer. Pero hay un canal de YouTube que se llama Libros para Emprendedores, de Julio, no recuerdo el apellido, que cuando me lo recomendaron, buenísimo, lo recomiendo a la gente para que lo busque. Julio, no recuerdo el apellido, Libro para Emprendedores, que te lo resumen los libros. Puedes pillar prácticamente cualquiera en 30, 40 minutos, obviamente dependiendo de la profundidad del libro, y te queda clarísimo la idea, y tú tomas todo el concepto y es
y para mí es súper bueno. Yo cuando hago cosas, deporte, lo que sea, siempre pongo ya sea su podcast o su audiolibro de él y buenísimo, es un dato muy bueno. Y para cerrar, a mí me gusta harto este tema, pero como en términos de así de mentores y cosas así, nosotros sentimos que nuestros mentores han sido de alguna forma digitales. Como que por toda esta gente que seguimos, que escuchamos, vamos comentando, oye, ¿viste lo que dijo tal? ¿Viste lo que dijo tal? Hemos ido aprendiendo y nos han ido abriendo como un poco la mente de lo que uno puede lograr y también de salir un poquito de lo tradicional, que en el fondo toda la vida hemos sido súper tradicionales, los dos ingenieros, como que en su momento no imaginamos tomar otro transcurso, como otro rumbo, y ha sido también en gran parte gracias al contenido que hoy se publica y también gracias a los libros que hemos ido leyendo y conversando. Eso es interesante porque muchas personas no pueden tener a un mentor, conocer a alguien en su círculo que comparta su visión, pero a través de un video en YouTube, a través de tips parcelas, a través de un libro, a través de la red social, te puedes encontrar con alguien que sí piensa como tú o está diciéndote lo que necesitabas en ese momento. Exacto. Totalmente. Y nosotros somos un ejemplo como real de eso, como en términos al menos de mentalidad. O sea, tenemos súper internalizado todo lo que escuchábamos, todo lo que vemos y hablan. Pero ojo que igual, esto como cuando lo conversamos, siempre convergemos en lo mismo, lo que hablamos un poquito hace un ratito, de que como que es como que empezamos, oye, mira, este nuevo método de ventas, no sé, vi este video de marketing y al final es como, el concepto es lo mismo y converges en lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Y hoy en día existe todo un movimiento, que eso igual lo conversamos mucho, donde este mensaje de repente se está malinterpretando. Y hoy en día está todo este mercado, ¿cierto? De ser tu propio jefe y donde te venden como todas estas herramientas que es para llegar a lo que uno llama, lo que se dice como éxito, ¿cierto? Pero en el fondo, esas son herramientas. La acción o las acciones concretas, que es como tu producto, lo que tú ofreces, cómo lo ofreces, no es lo que se está desarrollando. No sé si me explico. Entonces, eso igual lo conversamos siempre, como que está súper bien consumir todo el contenido que tú puedas, pero tienes que llevarlo a la práctica y hacerlo. Al final, incluso Alex Hormozzi, que es como el gurú de todo esto, igual te dice, oye, hacer un negocio y todo no es una fórmula mágica ni nada, es hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, que es súper aburrido, y hacerlo. Y de forma consistente. Y esa es su frase. Y eso, y todo se resume eso. Por análisis. Eso. Exacto. Que no te pases como que, y eso es total, la verdad es totalmente. Y nosotros estábamos entrando en esa etapa. Pues ya llevamos harto tiempo, decirlo, asumiendo, leyendo de ventas, ya haber estudiado cuántos métodos de venta, ¿cachai? Y sí, al final lo que mejor sirve es ir a hacerlo iterando y ahí viendo, viendo qué hacer. Pero la mejor manera de aprender. Sí, es como yo creo muy bueno. Sí, definitivamente. Bueno, Andrés, Adolfo, muchas gracias. Realmente aprendimos muchísimo. Yo este podcast lo voy a ver montones de veces. Ojalá. Y gracias porque también estoy seguro que a mucha gente le va a servir. A gente que quiere desarrollar proyectos, a inversionistas, a personas que están buscando la motivación también. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti realmente por la invitación. Realmente nos sentimos como es un honor. Sí, y que consumimos tanto este contenido y nos hablamos y ahora nosotros tenemos estar como vosotros ahora del otro lado. Y de verdad que me encontramos súper entretenidos. Realmente muchas gracias por escribirnos, por contactarnos. Realmente nosotros felices. Y cualquier cosa igual que necesite, ayuda, lo que sea. Igual nosotros siempre decimos eso tanto a nuestros clientes, a nuestra audiencia, que nos escriban. Pedimos disculpas igual, últimamente igual harta gente nos escribe, oye, ya no me responden, oye, no me ayudan, y es como, sorry, pero hemos crecido harto, entonces nos escriben mucha gente todo el día, tenemos pues también nuestros proyectos, desarrollamos proyectos, entonces es difícil estar ahí, pero si está realmente interesado, que nos contacten y nosotros felices de ayudar para cualquier persona, ¿eh? Es como nuestra filosofía. Muchas gracias. Y también te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien al podcast. Muchas gracias, sí, también yo queremos que estoy intentando entregar valor y ayudar a las personas que lo ven. Por supuesto, muy útil, muy útil.
Y si tú eres un inversionista inmobiliario o una persona ligada a los bienes raíces y quiere estar en este podcast, aprender o compartir su conocimiento, ponte en contacto con nosotros. Nosotros vamos a estar felices de tenerte aquí y preguntarte de todo. O si quieres, también puedes escribir quién quieres que venga a este podcast y escribe en los comentarios. ¿Qué le preguntarías? Nos vemos. Muchas gracias. Bastián Menares presentó Andrés y Adolfo Vila. Con ustedes, el arte de la renta.